Hola hermanos, buenos días, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Tómese su tiempo, por favor, estírese. Si tiene que ir al baño, vaya rápidamente. Si tiene que saludar a alguien, salúdelo de una vez. Prepárese porque esta mañana Dios quiere hablarnos. Dios quiere hacer algo en nuestro corazón, así es que démosle la oportunidad de que así sea. Prepárate. ¿Estás listo? Sí. ¿Seguro? ¿Segura? ¿Sí? ¿No va a haber interrupciones, nada de eso? Que si dejaste los frijoles en la estufa, por favor, olvídate de eso. ¿Qué vamos a comer en la tarde? Ya veremos al rato qué comemos. Si no, compras algo por allí y ya rápido lo resuelves. Pero es el momento de Dios. Dios quiere hablarnos, Dios quiere hacer algo en nuestro corazón. Así que dispón tu mente, dispón tu corazón, porque Dios es bueno y Él está aquí y quiere hablar a nuestro corazón. Padre, vamos a orar. Señor, esta mañana nos enfocamos en lo que tú eres. Necesitamos que intervengas en nuestra vida y que nos transformes, que nos cambies. Usa tu palabra para impactar nuestro corazón y que tu vida sea impregnada en la nuestra, Señor. Te necesitamos tu obra, necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta mañana la exposición de tu palabra sea tan poderosa que hable a nuestro corazón. Que seas tú hablando, que seas tú impactando nuestra vida, Señor, para transformarnos y llevarnos a donde tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a dar lectura del versículo 8 al 22. Hemos estado hablando de Pedro las últimas semanas. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te sientes con Pedro? Retador, ¿verdad? Toda la Biblia nos enseña, toda la Biblia habla a nuestro corazón, pero particularmente la epístola de Pedro es muy retadora porque es un reto a nuestra vida. Nos está confrontando con la persona más complicada que te puedes encontrar. Y no es el diablo, no es el diablo, porque a veces pensamos que, es que todo, pobre diablo. Un día estaba el diablo ahí en la entrada de la puerta, llora y llora, y llegó un hermano y le encontró al diablo ahí llorando. ¿Y por qué lloras, diablo?, le preguntaron. Pues que allá adentro me echan la culpa de todo. Y no siempre es así. Esta palabra nos confronta con la persona más complicada que existe, que eres tú. Es tu persona, eres tú y a quien Dios quiere cambiar y a quien Dios quiere transformar. Primera de Pedro 3, vamos a dar lectura del 8 al 22. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Otra vez, refrene su lengua. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,
los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a el que están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Toma asiento, hermano. Este pasaje muy interesante, muy retador, y sabes, podemos dividirlo en 3 partes. La primera tiene que ver con la iglesia, la identidad de la iglesia. La segunda parte tiene que ver con el sufrimiento de la iglesia. Y quizás la tercera parte, y la más gloriosa de todas, la poderosa y absoluta salvación de Dios a nuestra vida. Qué increíble encontrarnos con eso. Hoy te haría una pregunta esta mañana. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste hoy? ¿Por qué llegaste temprano? ¿Por qué te bañaste, te peinaste, te perfumaste y te veniste? ¿Por qué estás aquí? Quiero preguntarte yo. ¿Alguien podría contestar? ¿Nadie? ¿Hermana? Esa es una gran fiesta, es cierto, es verdad, pero tenemos que entender a veces las cosas que suceden en nuestra vida. La Biblia nos pide que seamos conscientes, que seamos sensatos, que seamos entendidos. No es nada más por levantar las manos y ya. ¿Por qué levantamos las manos? Porque estamos agradecidos con Dios y quiero entregarle mi canto y quiero entregarle mi vida. Y buscamos alternativas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hemos visto la epístola está referenciada a un tiempo de sufrimiento de la iglesia, ¿no? Ya lo hemos platicado muchas veces, pero ¿entiendes eso? O sea, ubícate un momento en la época. ¿Alguno de ustedes le costó trabajo llegar a la iglesia o tuvo oposición? Alguien le puso una pistola, si vas a la iglesia te voy a disparar. ¿Alguno de ustedes, su papá o su mamá, los jóvenes, les dijeron, si vas a la iglesia no vuelves a regresar a esta casa? ¿Alguien tuvo oposición para llegar a la iglesia el día de hoy? Los cristianos en esta época en la que estaba Pedro externando sí la tenían. Ahí no era jugar a la iglesia, era de que si tú decías ser cristiano, te podía costar hasta la vida, porque los mataban. Actualmente estamos padeciendo lo mismo en muchos lugares, ni siquiera en otros países, en México. Tú puedes ir a Oaxaca y a los hermanos en la sierra. En una ocasión estábamos en la sierra de Oaxaca y un hermano nos decía, hermano, es que como cristianos nos persiguen aquí en el pueblo, porque como ahora somos cristianos y no somos católicos, nos persiguen, nos maltratan. Yo le decía, hermano, pues no les digan que son cristianos, cállense. Y decía, hermano, es que se dan cuenta, porque Dios nos bendice y nuestro ganado empieza a multiplicarse y nuestras ovejas dan más leche y empiezan a ver, este es cristiano porque le está yendo bien. Se dan cuenta, hermano, no podemos ocultar. Nunca has tenido oposición para venir a la iglesia, pero tenemos que entender ese concepto en donde Dios está hablando al pueblo y Pedro le habla a una iglesia que está dispersa porque la están persiguiendo. Cuesta ser cristiano. Actualmente en el país de Nigeria están matando a los cristianos por el simple hecho de serlo. No sé si han escuchado las noticias de los últimos días. Han tomado familias completas, llegan a las iglesias cristianas en Nigeria y las están masacrando, llegan y balacean a todos. Es increíble. Yo no sé si tú conozcas la oposición para ser cristiano. Yo sí la conozco. Porque un día así me pasó a mí. Y no es nada sencillo llegar a la iglesia cuando sabes que todo está en contra. Estos pobres hermanos, estos hombres estaban padeciendo esa circunstancia de oposición. Y sin embargo estaban dispuestos a seguir adelante. ¿Tú estás dispuesto a amar a Dios a cualquier precio? El evangelio es bien padre porque consta de 2 partes. Hay un evangelio de oferta en donde siempre hablamos, escuchar y nos encanta oír hablar de Dios y que Dios nos ama y que Dios nos quiere bendecir y que Dios tiene lo mejor para nosotros. Y durante muchos años empezó inclusive la doctrina de la prosperidad en donde Dios te va a bendecir, en donde tú eres el único. Y te hicieron creer que los cristianos somos inmunes y que no nos pasa nada y que somos así como Superman, que no le pasa nada, excepto la kriptonita, ¿no? Y pensamos que los cristianos así somos también, a mí no me pasa nada, y súper cristiano, y a ver, échame al diablo, que ahorita vas a ver. No es así, padecemos también.
Y entonces ese tipo de oposición trae temor, trae duda a nuestra vida como cristiano. Y a veces hasta pensamos, ¿estaré de veras en lo correcto? ¿Valdrá la pena ser cristiano con tanta bronca? Yo tenía muchos problemas para ir a la iglesia cuando yo me convertí. Mi papá se volvió mi peor enemigo cuando yo me convertí. Yo tenía unos 14 años, 15 cuando me convertí. Y empecé a ir a la iglesia, yo bien contento. Y cuando yo llegué, papá, ¿qué crees? Ya soy cristiano. Wow, casi me corre de la casa, ¿no? Vuelves a decirme eso, vuelves a ir a la iglesia y vas a tener problemas aquí en la casa. Fui con el pastor y dije, ¿qué cree, pastor? ¿Qué cree? Ya me prohibieron, ya no voy a poder venir a la iglesia. Y me dice el pastor, un buen consejo, ¿verdad? Pues no le digas, vete escondidas. Oigan, pero no hay que honrar a los padres. Tú vete, no le digas, tú vete. Y durante mucho tiempo nunca llegaba a casa. Había noches que no llegaba, me faltaba todo el día, fuera toda la noche. Llegaba a las 5 o 6 de la mañana. Jamás tuve problemas, jamás me preguntaron por qué. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, los cultos recuerdo que eran los domingos en la tarde a partir de las 5, y ya ves que luego se ponían así poderosos, padre. No, hombre, pues llegaba a las 10, 11 de la noche, y ya me estaba esperando mi papá en la entrada de la casa, en la sala, con todos mis hermanos alrededor. ¿Fuiste a la iglesia otra vez, verdad? Sí. Y problemas. Y entonces yo pensé, ya no voy a venir porque me está causando problemas. Y decidí no ir a la iglesia. Dije, ya no voy a ir porque pues, no vale la pena, me están teniendo muchos problemas, mejor no voy. Cuando en esas condiciones estaba, Dios empezó a hablar a mi corazón y mi corazón empezaba a sentirse oprimido. ¿Pero por qué estoy negando a Dios? Pero es que si voy a la iglesia me van a correr, ¿y qué voy a hacer? No tenía capacidad financiera, no tenía capacidad emocional, era un niño, no podía, ¿qué voy a hacer si me corren? Porque mi papá me lo advirtió, si vuelves a ir a la iglesia te voy a correr de la casa. Un día estaba orando, llegué a orar, estaba yo pidiéndole al Señor, estaba hincado en mi cama, y entró mi hermana, una de mis hermanas, y salió corriendo, papá, ¿este cuánto está haciendo de sus cosas que le enseñan en la iglesia? Entró mi papá, me agarró de los cabellos y me sacó al patio, y ahí me depositó, y me dijo, aquí no vas a hacer, ya te lo dije, vuelvas a hacer eso y te vas a ir. La oposición es terrible, pero la determinación es mayor. Cuando tú determinas algo, cuando tú decides hacer algo, tienes que entregarte con toda tu pasión. El problema de los cristianos es que nos volvemos cristianos cómodos. Y aquí Pablo está retando. Primero le habla a la iglesia. El mundo está allá afuera terrible, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Hay una cantidad de problemas impresionantes. Hay agresiones, hay violencia, hay maldad. Y la Biblia lo señala bien claro. La maldad se va a multiplicar. Y te tengo una noticia, hermano. Esto no va a mejorar. Cada vez va a estar peor. Y no es que yo sea malinchista, ni es que quiera ver las cosas de mala gana. La Biblia lo dice. La maldad se va a multiplicar y cada vez va a ser peor y peor. Hoy hay corrientes que manifiestan sus creencias y las pelean. Y si tú te opones a ellas casi te golpean, ¿no? El feminismo se ha levantado terriblemente. Yo no entiendo por qué ahora las mujeres quieren ser igual que los hombres cuando tienen una tremenda bendición de ser mujeres. Uno de los mayores dones que Dios les pudo dar es ser mujeres, porque tienen una cantidad de virtudes increíbles. Pero quieren ser como los hombres. Nosotros no nos podemos comparar. El hombre y la mujer no somos competencia, somos complemento. Lo que la mujer no tiene capacidad de hacer, la hace el hombre. Y juntos hacemos las cosas. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo de una manera muy especial, ¿no? Y los hizo siempre en igualdad. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Esa es para los matrimonios. La identidad que necesitamos tener es identificarnos con Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos llamamos aquí? ¿Cómo nos dicen? Hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque tenemos identidad con Cristo. Nos dicen cristianos, ¿no? Cuando te digo, oye, ¿tú qué eres? ¿Qué les dices? No les dices, yo soy hermano. No, les dices, yo soy cristiano. ¿Verdad? O aleluyas, algunos nos dicen que somos los aleluyas. ¡Ay, hermano, aleluya! Cuando yo me convertí a Cristo, en esa época, yo no les dije que Dios ya me había cambiado, ¿no? Me llevaron a terapias psicológicas, estuve como por 1 mes, 2 meses en una terapia, nunca, entraba a las 8 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, durante 1 mes con el psicólogo. Era impresionante mis jornadas. ¿Y sabes qué pasó cuando salí finalmente de mi terapia de 1 mes con el psicólogo? Nada. Volví a ser exactamente el mismo. No pasó nada. Pero cuando Dios me alcanzó, cuando Dios me salvó, en una semana, de pronto alguien se acercó y me dijo, oye,
tú eres aleluya, ¿verdad? No, ¿cómo que? ¿Por qué? ¿Por qué me dices? Porque se te nota. Hay algo en tu rostro que me dice que eres ya aleluya. Mi grupo de cuates con los que yo me juntaba fueron los que primero se dieron cuenta que yo ya era aleluya. ¿Por qué quiero mencionarte esto? Es que la oposición es terrible y tú tienes que estar bien identificado con lo que tú eres. Y aquí Pedro está invitando y está exhortando a la iglesia. A ver, iglesia, ya nos habló a los matrimonios, ya le habló al marido cómo tiene que tratar a la mujer. La semana pasada Rubén nos enseñaba cómo tenemos que ser y no es nada sencillo, ¿verdad? Parece guerra en lugar de matrimonio a veces, pero sin embargo tenemos que acceder porque la Biblia nos lo enseña. Pero el día de hoy, aquí en este pasaje, Pedro, está enseñándole y está hablándole a la iglesia. A ver, iglesia, necesito que te ubiques. Afuera está terrible, estamos de acuerdo, pero este tiene que ser un centro de rehabilitación, un centro de restauración, en donde el que entre a este lugar experimente el amor, la paz, el gozo de Dios. Llegan hermanos nuevos a la iglesia. Sé que aquí hay muchos hermanos de muchos años que se conocen de toda la vida. Y qué padre, porque hay un amor bien bonito. Pero ¿qué pasa con los nuevos? ¿Qué pasa con los que están cruzando por primera vez la puerta y entran a la iglesia y se sientan en una esquina y de pronto pasas por ahí y ni lo saludas? Porque no lo conoces. Ay, ¿quién será? Llegó, no. Hasta que estamos en el púlpito y te dicen, oye, se saluda al que está cerca. ¿Quién vino por primera vez? Es cuando te acercas y lo saludas. Tendría que ser distinto porque tenemos una identidad. Necesitamos tener identidad en lo que somos. Somos hijos de Dios. El evangelio de oferta ahí está, pero también hay un evangelio de demanda. Y esta palabra es de demanda. Dios no te está preguntando si estás de acuerdo o no, te está diciendo cómo tienes que actuar. Es lo que Él necesita. ¿Sabes por qué? Jesús vino a la tierra hace 2000 años, ¿no? Y después de 33 murió en la cruz. Pero ya no va a volver a venir. Jesús no va a cambiar el mundo. Él va a utilizar a la iglesia y va a cambiar a la iglesia para alcanzar el mundo. Y tú eres parte de esa iglesia. A ti es a quien Dios te va a usar para ir a enseñar el amor de Dios, para ir a hablar de su amor, de su bondad, para ir a decirle al que está a punto de morir, suicidándose, que hay esperanza porque hay un Dios que lo puede cambiar. No va a usar a nadie más, te va a usar a ti. Pero si no eres capaz de ir y saludar al nuevo que llegó porque no lo conoces, ¿tú crees que vas en un ambiente controlado como este? ¿Qué pasará allá afuera? Que no puedes controlar el ambiente. Y Pedro es muy claro y muy específico y exhorta a la iglesia y le dice, necesito que actúes de esta manera, y hace una serie de señalamientos. ¿Por qué somos cristianos? Pues porque somos de Cristo. ¿Y por qué somos de Cristo? Porque tenemos una identidad que nos marcó y que nos hace ser cercanos a Él. Al ser cristiano, yo tengo que actuar como Cristo, yo tengo que ser como Cristo y tengo que hacer lo que Él hacía. Jesús tuvo un montón de oposición en su presencia en la tierra, ¿te acuerdas? Cuando empezó su ministerio. Le llamaban hijo de fornicación, le insultaban. Y Jesús jamás contestó mal, al contrario, siempre tuvo una buena palabra, siempre se acercó a los necesitados. Y nosotros necesitamos actuar de esa manera. La identidad es el conjunto de rasgos, de creencias, de valores y características que definen a una persona y lo identifica. Y entonces cuando yo le entregué mi vida a Jesús, me identifiqué con Él. Mi identidad es en Cristo. Yo soy cristiano, ¿verdad? Eso es lo que se supone que somos. ¿Y por qué no actuamos como Él? Pablo, ¿verdad? Pedro aquí está siendo muy enfático y marca ciertos comportamientos que deberíamos de tener. ¿Sabes qué fue lo que me cautivó a mí? Yo llegué a la iglesia temeroso, Yo no quería ir a la iglesia y un día un amigo me habló y estuvo insistiendo, cómo daba lata este cuate porque duro y dale, que Dios te ama, que Dios te ama. Un día le dije, pues ese es su problema, yo no le pedí que me amara porque yo no creía en Dios, yo estaba enojado con la vida y estaba enojado con todo el mundo. Ese es su problema, no es el mío, ¿para qué me amó? Y por fin, de alguna manera, dije, para que no esté dando lata, voy a ir a la iglesia, porque ¿cuándo vamos a la iglesia? ¿Y cuándo vamos a la iglesia? La gente a mí me tenía miedo. Cuando yo caminaba por las calles y la gente me conocía, yo me daba cuenta que venían y me iban a topar de frente y preferían cruzarse en la banqueta para irse del otro lado de la calle porque me tenían miedo. Fui rechazado en mi casa, fui rechazado por mis padres. No era el favorito de mamá. Y para colmo salgo a la calle y un montón de broncas. Entonces yo estaba enojado con la vida. Pero cuando por fin decido ir a la iglesia, ese primer día recuerdo,
La gente me tenía miedo, no estaba acostumbrado a que me apapacharan. Y cuando llego, lo primero que experimenté cuando llegué a la iglesia y crucé esa puerta, bueno, no esa era otra, pero era la puerta de la iglesia, en sentido figurado, lo primero que experimenté fue que una chica, una joven, se acercó, me abrazó y me dio un beso en la mejilla y me dijo, bienvenido. Dije, ah, caray, fue lo que me impactó, el amor con el que me recibieron, sin saber quién era yo. Nunca había ido a la iglesia, pero fue lo que me impactó. Y dije, wow, ¿qué es esto? El que se preocuparan por mí, estuvieran al pendiente de mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Se acercaban, me saludaban. De pronto dejaba de ir y me buscaban. Oye, ¿cómo estás? Una vez fue un amigo, ese amigo fue a buscarme porque había dejado de ir a la iglesia. Ese es lo que Pedro está señalando. Necesitamos un comportamiento de iglesia, un comportamiento diferente. Y aquí Pedro está siendo muy enfático. Hoy no le habla a los esposos, hoy no le habla a las esposas, le habla a la iglesia. Tu iglesia, necesitas que tu identidad de Cristo se manifieste. Que muestres lo que Dios ha puesto en ti. ¿Sabes? La salvación no necesitas ni presentarla, se nota. La salvación no es más que un simple proceso de confesión y decir, ay, sí, yo lo acepto y ya. Hay un proceso biológico, hay un proceso inclusive físico que denota que tú ahora eres una nueva criatura. Porque se te nota en la cara, ¿no? Hasta sonríes, hasta como que resplandece más la cara, porque hay un proceso bioquímico, biológico en el cuerpo. Cuando Jesús llega, el Espíritu de Dios se integra con tu espíritu y entonces el proceso hormonal de tu cuerpo empieza a producir hormonas, por ejemplo la melatonina, la endorfina, que son hormonas que generan felicidad, se empiezan a generar porque ha habido un cambio en ti, porque Jesús llegó a tu corazón y tú irremediablemente sonríes y tu rostro cambia, e inclusive la apariencia cambia cuando Dios te salvó. ¿Verdad? Y no necesitas estar pregonando que eres, ya me salvó Dios. No, se te nota. Y entonces en esa identidad, Pedro le dice que seamos de un mismo sentir. Que todos sintamos lo mismo, que nos unamos en espíritu. ¿Sabes? A veces pensamos que Dios es como nosotros. Es condicional. Nosotros somos muy dados a amar a quien nos ama, ¿no? Y a quien no nos quiere, pues lo hacemos, ay no, que se vaya, no me quiere, pues yo tampoco. Y lo hacemos a un lado. Pero Dios no es así. En tus mejores días, con tu mejor servicio y con tu mejor entrega a Dios, Dios te ama. Pero también te ama cuando no lo buscas, también te ama cuando no le entregas tu vida, también Él te ama cuando no quieres caminar con Él. Escuchaba, ahorita veo a la hermana su testimonio en la mañana. Qué bueno que Dios no es como nosotros, porque entonces, a pesar de todo eso, Dios te sigue amando. Entendamos una cosa, Dios no te ama por lo que tú hagas o por lo que tú seas. Dios te ama por lo que Él es. Y eso es lo mejor que podemos recibir. Entonces Pablo dice, seamos de un mismo sentir, interesándonos los unos por los otros. A veces vemos que alguien sufre y pues qué bueno que Dios lo bendiga, ¿verdad? Oye, ¿sabes que alguien no tiene dinero y tú, ay hermano, pues que Dios te bendiga, voy a orar por ti, y vas y te compras tus tacos allá atrás? Y el pobre hermano no trae ni para comer. Pero es un problema que Dios lo bendiga, voy a orar por él, ¿no? Pedro no pide eso. Pedro pide que seamos de un mismo sentir, que nos interesemos los unos por los otros. Tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Nosotros no somos juez de nadie. ¿Qué pasa cuando, y no se diga cuando un hermano ha caído en pecado? Los jueces más severos no son los de afuera, somos los de adentro. No, es que ese hermano, y se convierte de llamarse Pedro, se convierte en el adúltero, se convierte en el tranza. Ahí viene el tranza. Ay, mira, ese es el tranza que se transó a la hermana. Cambiamos los nombres. Eso mismo hace el diablo, ¿sabes? El diablo te pone etiquetas y te pone nombre. Y Pedro dice, no actúen así. Ustedes tienen una identidad en Cristo ahora. Cambien, actúen distinto. Necesitamos aperturar nuestro amor. Mucha gente necesita, entre nosotros sabemos quiénes sufrimos, todos estamos sufriendo, ¿verdad? Porque también nos enseñaron eso, que nosotros los cristianos no sufrimos, claro que sufrimos y mucho. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y también dice en otra parte, muchas, no dice poquitas ni medianas, dice, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová.
Nos necesitamos, hermanos, como iglesia. Tú necesitas mi abrazo, yo necesito tu abrazo, tu cuidado, mi cuidado. Tenemos que ser de esa línea, en un mismo sentir, compasivos. ¡Wow! ¡Qué reto esto! Ser compasivos. ¿Entendemos lo que significa esa palabra? Esa palabra viene del griego compati, que significa sufrir con él, y del hebreo raham, que está asemejándose a la compasión de la mamá que siente por el hijo. Esa es la palabra compasión, es decir, tú tienes que sentir a tu hermano con tal necesidad, con tal cercanía, que te duela lo que a él está pasando. Invertir tiempo. La exhortación no solo tiene que ver con señalar el pecado, como muchas veces lo hemos entendido. Tiene que ver, la exhortación viene de una palabra que implica compartimiento de vida. O sea, sí vamos a señalar el pecado, porque no se trata de que, ¡ay, acabo vivo en la gracia!, ¿no? Y vamos a darle vuelo a la hilacha y todos felices porque vivimos en la gracia. La gracia no te permite pecar más de lo que el Antiguo Testamento y la ley te marcaban, simplemente que son acciones distintas, y tenemos ahora la gracia de Dios que nos externó y nos extendió para que pudiéramos acercarnos a Él. Pero no hay permiso de nada, simplemente tenemos que acercarnos y seguir en la misma línea, pero tenemos que ser compasivos con el hermano. Acercarnos a Él. Dios es misericordioso, Dios es compasivo. ¿O no te acuerdas cuando Él te salvó? Tú no merecías el perdón de Dios, no merecías nada de su parte, y Dios te perdonó, y Dios te acercó, y Dios te salvó, ¿verdad? Y no cuestionó tu vida, no le importó lo que habías hecho, le importó lo que Él iba a hacer contigo, porque te iba a cambiar y te iba a transformar. Actuemos de esa misma manera con la gente que lo necesita. Acerquémonos a Él de la misma manera. Y también dice en amor fraternal. Dentro de las descripciones el amor fileo, ¿no? Que es el amor filial, el amor entre amigos, el amor cercano. Tenemos que vivir de esa manera, hacernos amigos. Los de afuera, bueno, es difícil, complicado, pero entre nosotros tenemos que tener esa cercanía. Tenemos que romper el hielo que el diablo ha querido venir. A veces el diablo está tranquilo allá afuera. No te preocupes. Le dice a sus demonios, tranquilos, no se preocupen. Allá solitos se hacen pedazos, no necesitan nuestra intervención. Ellos solitos se van a dar con todo. Tú tranquilo, le dice a sus demonios, ¿no? Y a veces así pasa. Entre nosotros nos damos con todo, ¿no? Y no debería de ser. Y entonces Pedro está exhortando a la iglesia, por favor, actúa de manera diferente, con un amor fraternal, un amor fileos. En eso Jesús les dijo a sus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Cuando Jesús fue aprendido y corrieron todos los discípulos, fueron dispersos, encontraron a Pedro cerca ahí de la fogata, ¿te acuerdas? Ahí andaba Pedro escondiéndose, porque ya habían aprendido a Jesús, y Pedro no quería mostrar y dar la cara, nomás curioso, ahí andaba, a ver cómo le va el maestro, a ver qué onda, ¿no? Cuando hace poco le había dicho, Señor, te voy a seguir hasta el final. Y le dijo, me vas a negar, Pedro, tranquilo. No, yo Señor, sí puedo, Señor. Y lo negó, ¿no? Entonces Pedro andaba allí escondido, y se acerca y lo ve uno de por allí que estaba, tú eres uno de ellos. No, ¿cómo crees? Claro que no. Claro que sí, porque hasta tu hablar te delata, le dicen a Pedro. Esa es la identidad. No puedes evitar decir quién eres cristiano. Jesús dice en su palabra que el que anduviera en este camino del cristianismo, por torpe que fuera, no se perderá. Hay 3 niveles que la Biblia señala de personas: la persona natural, la persona carnal y la persona espiritual. La persona natural es aquella que nunca ha oído de Dios y que no conoce nada de Dios. Está bien, no lo conoce. Pero hay otras dos, que es la carnal y la espiritual. Ya son cristianos. Carnalito, pero cristiano, ¿no? Esos hermanos que te acercas, ay, hermano, ¿qué? Estoy bien, ¿qué? ¿Por qué? Ay, es un hermano carnal, tranquilo. Pero es tu hermano, ¿verdad? Tú llegas bien lindo, mira, ay, hermana, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué te importa? Aquí padeciendo. ¿Y qué? ¿Verdad? Ay, es un hermano carnal, tranquilo, pero es tu hermano. Es parte de tu familia. En la familia tenemos hermanos buena onda y hermanos mala onda, ¿no? Aquí, por ejemplo, con Doria, no sé quién sea la buena onda y la mala onda. ¿Quién es la buena onda? ¿Y tú eres la mala onda? Ok. Bueno, está bien, hay que reconocerlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios necesita que ocurra en nuestra vida. ¿Conoces las piedras de río? ¿Las has visto alguna vez? ¿Cómo son?
lisitas, ¿no? Así parece, dirían Pompi de bebé, ¿verdad? Bien suavecita y la toca, ¡ay, qué bonita la piedra! ¿Y sabes que las piedras no eran así? Las piedras que caen al río son resultado de la erosión que ocasiona la corriente del agua y arranca piedras de los peñascos que están alrededor en la riviera del río. Y las piedras que caen al río son piedras grumosas, llenas de imperfecciones, llenas de picos, llenas de cosas. ¿Y sabes cómo se empiezan a hacer lisitas? La corriente del río las empieza a empujar y las piedras empiezan a tallar unas con otras, pum, 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 pum. Por eso los lechos de los ríos en la parte más baja, cuando tú los tomas, es arena muy fina la que encuentras generalmente. Porque es el resultado de la fricción que tuvieron unas piedras con otras para alisarse y para hacerse finitas. ¿Sabes a quién Dios va a usar para quitarte los picos y las imperfecciones que traes en la vida? No va a utilizar al diablo allá afuera. Aguas, va a utilizar al que tienes al lado, ¿eh? A tu hermano que está al lado lo va a usar para que te afine. Digo, oye hermano, no abuses, no me afines tanto, caray. Pero es como tiene que ocurrir. ¿Y en base a qué? A esto. Y luego dice, seamos misericordiosos. Hay varias acepciones de la palabra, pero creo que la más acertada, y es la que se ha dado en usar más, es una connotación de la palabra misericordioso que tiene que ver con meterte o estar en el zapato de otro. Alguien está sufriendo, alguien perdió un familiar. Ay, no seas exagerado, o sea, ni era cercano, o sea, tranquilo, no pasó nada, ya se murió, pues ¿qué quieres hacer? Pero cuando tú te pones en los zapatos de él, ay, empiezas a sentir su dolor, ay, empiezas a sentir su angustia. ¿Qué tal cuando nos va como enfermo y no tenemos ni para comer un día, no? Ay, no seas exagerado, por 50 pesos estás llorando, yo te los doy, a ver, ahí están. ¿Verdad? Qué lindos somos los cristianos, ¿verdad? Así somos, hermano. Pero cuando tú te pones en los zapatos del que tiene no 50 pesos, sino 10 pesos para alimentar a sus hijos, para llevar los servicios a la casa y no tiene dinero, entonces vas a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena. Porque vas a experimentarlo. Y entonces lo vas a visualizar de una manera distinta. Ya no lo vas a juzgar. Amigables. La Biblia dice que amigo hay más unido que un hermano. Los mejores amigos que yo tengo son cristianos. Y los conocí, ¿sabes en dónde? En la iglesia. Hoy yo sé, me puedo presumir y de ser afortunado de tener amigos. Si ahorita yo llamo a uno de mis amigos y le digo, oye, ¿sabes qué? Te necesito. ¿Sabes qué? Ni siquiera me preguntan qué me está pasando. Al rato están aquí y vienen. Oye, ¿en qué te puedo servir? ¿Estás bien? A la hora que yo les llame, sé que van a venir. Eso es lo que Pedro pide de ti, que seas amigo de tu hermano, el que está al lado. Los que están acá, difícilmente saludamos a los que están acá. Y los que están acá, difícilmente saludan a los que están acá. Y los del medio ni se diga usted ni los contamos, ¿verdad? Porque quedan ahí en medio. Pero ¿qué pasaría si buscamos hacer esa amistad entre nosotros? De acuerdo a la identidad que nos distingue como cristianos. Porque yo soy representante de Jesús en esta tierra, ¿estamos de acuerdo? Y la gente, mi responsabilidad es mostrarle a la gente un Dios bueno, amoroso y lindo, que tiene oportunidad y esperanza para mí, a gente que no la tiene. Hay tantas cosas que podemos hacer entre nosotros, pero no las hacemos. Porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Para eso estamos los amigos. Para eso está tu hermano, para levantarte. A lo mejor el día de hoy yo estoy fuerte y te voy a poder levantar y te voy a poder cargar. Pero tal vez mañana yo esté débil y necesitado y voy a necesitar tu brazo y tu mano para que me levantes, para que me ayudes a caminar, porque te necesito. Es lo que Pablo está pidiendo y es lo que Dios pide de su iglesia. A ver, hijos míos, amados, ha de decir el Señor, y se rasca la cabeza. Ay, hijitos, ámense. Para pelearse tan buenos, ¿no? Ay, ya viste a la hermana. No se digan los ministerios, ¿no? Cuando están ahí dando, ay, yo la doy mejor que ella, me la pusieron a ella. Cuando ven la lista que publican los pastores de quién va a estar al frente, ay, ¿por qué ella? Si yo preparé mejor mi clase, ¿no? Hermana, a lo mejor le pasa lo ahí con los maestros y se hace una revolución. Y la que los lleva son los pobres niños, ¿no? Andan viendo ahí qué pasa. Entre los jóvenes, ¿no? Aquí no pasa, eso es en otras iglesias. Aquí no pasa, tranquilo, no pasa aquí. Eso es en otras iglesias.
pero denota nuestra carnalidad, cuando deberíamos de ser espirituales. Y entonces, ¿sabes por qué Dios permitió esta situación de los cristianos y en la diáspora, la dispersión y que tuvieran problemas? ¿Sabes por qué Dios permite que tú tengas problemas, que tú tengas dificultades, que tengas carencias? ¿Sabes por qué lo permite? Porque es la única manera en que Dios te va a pulir para que entonces tú tengas sensibilidad y entonces busques a Dios y Dios te transforme. No es que Dios se haya perdido y le encargó a Pedro tantito tu vida y Pedro se fue por ahí a cotorrear y tu vida es un desastre hoy. No tienes dinero, perdiste el trabajo, tienes problemas en casa. Es que Dios ya se olvidó de mí. No, no se ha olvidado de ti. No es tiempo de olvido, es tiempo de formación. Dios te está preparando. ¿Sabes cuáles han sido mis momentos más padres de conocer a Dios? No ha sido cuando estoy bien. No ha sido cuando ando feliz de la vida y tengo trabajo ha sido los problemas más difíciles que he tenido en mi vida. Tuve que pasar una situación complicadísima. Yo creo que ha sido el problema más fuerte en mi vida. Y fue terrible, complicadísimo. Yo pensé que ya no salía de ahí. Estaba tirado en el piso, estaba hecho pedazos. Y pensé, no, pues ya hasta aquí llegué. Que Dios me bendiga porque ya hasta aquí llegué. Dios tenía otros planes. ¿Y sabes a quién usó para levantarme? No mandó un ángel en visión de noche y llegó y dijo, oh, excelentísimo Luis, levántate porque camino largo te resta. No hizo eso. Trajo un hermanito que me caía regordo, que no lo soportaba y jamás imaginé que él me iba a ayudar. Tocó a mi puerta. Cuando yo abrí la puerta me abrazó y me dijo, sé que estás sufriendo, pero aquí estoy. ¿Qué necesitas? ¡Wow! Me dio una cátedra, yo con mi conocimiento y mi orgullo, yo predico y yo soy aquel. Vino este hermanito y me dio una repasada y unas cachetadotas. Y dije, ay Señor, tienes razón. Por eso, y entendí el propósito de Dios. Entonces, seamos amigables. Bendigamos y no maldigamos, dice ahí también en el versículo 9. Y mira qué intenso este versículo. Si los otros estaban difíciles, esto de amar, de ser amigos, pues agárrate porque ahí te va el 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¡Wow! ¿Sabes que la identidad va a determinar la conducta que tú tengas? De acuerdo a tu identidad es como actúas. Si tú entiendes quién eres y entiendes quién es Dios, entonces tu vida puede ser diferente. Pero a veces no entendemos ni lo que leemos a veces, ¿no? Y tenemos la costumbre, no estoy queriendo ofenderlos ni mucho menos. La Biblia así dice, ¿no? Es lo que la Biblia nos está enseñando. Tenemos que entender lo que leemos, no es nomás leer. A ver, ¿qué tal? Repíteme Salmo 3, Juan 3:16. Hombre, casi, yo creo que es el capítulo básico, fundamental de la iglesia cristiana, ¿no? ¿Habrá alguien que no se sepa Juan 3:16? ¿Quién se lo sabe? A ver, ¿alguien que me lo recite? A ver, uno bonito el teatro, porque habla de uno en una vez. Uno nada más, por favor. ¿Quién dice yo? A ver, hermana, usted, por favor. Ajá. Muy bien, qué bonito, ¿verdad? Explíquemelo. Pues que el único, Dios solo tiene un hijo, y Él lo mandó, sacrificó a ese hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que no nos perdiéramos en el pecado, sino reconociéramos el sacrificio que Él está haciendo para que podamos nosotros estar como Él gozando de la vida eterna. Ay, qué bonito, ¿verdad? Salmo 23. Seguro también te lo sabes. A ver, hermana. Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me da descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma.
me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¡Guau! ¡Muy bien! Está padre. Pero ese salmo particularmente, el Salmo 23, es un resumen de la vida cristiana en donde habla de todas las etapas que vamos a vivir. Y si te das cuenta, en alguna de las partes del Salmo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Sabes qué es eso? Problemas, dificultades, angustia, desesperación. Y lo leemos y lo hemos repetido cientos de veces, pero cuando hay un problema de esos y que llega la oscuridad a tu vida, lo primero que hacemos es reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué permites esto? A ver, yo te avisé. La Biblia habla del día malo, ¿no? Y va a haber días malos. Qué padre sería vivir todo color de rosa, ¿no? Que todo fuera, ay, pum, saladín, ay, qué padre, ya tú, ahí está la vida feliz. No es así. Hay días malos. Seguramente tú estás padeciendo cosas al día de hoy. Y estás en medio de esa valle de sombra de muerte, ¿no? A lo mejor tu salud, a lo mejor tu economía, a lo mejor tus relaciones rotas. Yo no sé, pero algo estás padeciendo. Es el valle de sombra de muerte. Pero Él prometió que en el valle de sombra de muerte, pasara lo que pasara, no importa la situación en la que tú te encontrases, Él iba a estar contigo. Y fue lo que Él prometió, y es lo que dice ese salmo. Y entonces mi identidad en Cristo me hace actuar de acuerdo a lo que yo soy. Y Pedro está exhortando a la iglesia, necesitas actuar así, no pagues mal por mal. ¿Han hablado mal de ti alguna vez? ¿Te han difamado? ¿Han dicho que eres de lo peor? Y no solo eso, te han publicado hasta en redes sociales para decir, mira, tengan cuidado porque este es una amenaza. ¿Han hecho eso contigo? Conmigo sí, a mí me pasó. Y sabes, tenía unas ganas. Y Señor, ¿viste lo que me hicieron? Pero voy a ir, Señor, y en tu nombre. No saben lo que han hecho. Se metieron con el hijo de un rey. Y yo sé que tú peleas por mí, Señor. Y vas a ir y los vas a combatir. Y vas a acabar con ellos. Y me va a dar mucho gusto verlos, Señor. Ponme en primera fila para ver cómo le rompes el rostro. ¿Y sabes qué hizo Dios cuando pasó eso? Lo primero que Dios me dijo, tranquilo, ora por ellos. ¿Qué? Ora por ellos. A ver, Señor, yo no hablé mal de mí. Yo no actué mal. Yo no me difamé. Fueron ellos los que me difamaron. Háblales a ellos y que ellos pidan perdón, Señor. Háblales a ellos y que ellos sean los... Y yo me enojé ese día, me levanté. Estuve como una semana apartado de la oración. No quería ni orar porque estaba enojado con Dios. ¿Cómo me pides eso, Señor? Si yo no hice nada, yo soy la víctima. A ver, ubícate, Señor. Soy la víctima. Ellos son los que me maltrataron. Ellos son los que me humillaron. Ellos son los que hablaron mal de mí. Ora por ellos. Repetía solamente el Señor. Y cada que había la Biblia, encontraba ese pasaje. Y venía en el transporte y empezaron a hablar, no sé por qué, ni qué programa era. Y empecé a oír una palabra que venía en la radio y que me vuelven a mencionar ese pasaje. Ora por tus enemigos. Ay, hijo. Hasta en el radio, hasta en la combi, Señor. Llegué a mi casa ese día ya agotado, porque el cargar con esas cosas es pesado, te fatiga, te cansa. Yo estaba muy cansado, aparte de toda la difamación, el estar cargando con un estado de estrés espiritual terrible. Y yo llegué ya sin fuerza y dije, Señor, ¿sabes qué? Está bien, voy a hacer lo que tú me pides. Voy a orar por ellos, los voy a perdonar. Me costó muchísimo trabajo, tuve que hincarme y empecé a llorar y dije, los perdono. Y empecé a mencionar el nombre de cada persona. Por esto y por esto y por esto, te perdono. Ese día me levanté y nunca volví a ser el mismo. Me sentía hasta ligero, me sentía bien. No es fácil orar por tus enemigos, pero es tu obligación como hijo de Dios. Tu identidad te va a llevar a actuar de esa manera. ¿No es justo? No es justo. Pero Dios lo permite. Y no es por ellos, es por ti. A quien Dios está cambiando no es a ellos, es a ti. Te decía hace un momento, y a mí me impresiona darme cuenta de eso. Dios no va a volver a este mundo, no va a volver, Jesús no va a volver.
¿Sabes cómo se va a convertir el que vende los tamales los sábados o los domingos en la mañana, que hace un escándalo cuando tú estás a gusto a las 7 de la mañana? ¡Tamales! Y ¡ay, déjame dormir! Y luego le sube todo, ¿verdad? ¿Sabes quién va a alcanzar a ese joven? Tú. Santo Tomás de Aquino decía, todo el tiempo predica del Señor, todo el tiempo predica del Evangelio. Solamente si fuera necesario, usa palabras. ¿Entiendes? Solamente si fuera necesario, usa palabras. Tu conducta. Y hay otra corriente en la iglesia también. A veces nos jactamos demasiado de ser buenos. No, hombre, yo estudié en el Instituto Bíblico y soy doctor en divinidad y tengo conocimiento de la Biblia. Conozco el hebreo, el arameo, el griego y todos los idiomas. Está bien. ¿Y por qué no lo muestra tu conducta, no? Le tienen que cargar la Biblia. Otro le carga el agua porque ha de estar muy pesada. Por cierto, aquí anda la mía. Otro viene cargándole el agua porque está pesada el agua y pues, no es fácil cargar una botella de 600 mililitros de agua, pues está pesado. Otro le limpia el asiento para que se siente. Cuando Dios no te llamó a eso. El conocimiento es bueno y está bien. Si tienes oportunidad de estudiar, pues qué padre. Pero eso es un conocimiento para ti, personal. Que si no produce el fruto que la palabra lleva, no sirve de nada. Jesús les decía a los fariseos, porque se sentían, y eran buenísimos en la palabra, se conocían toda la ley de memoria, y a ver la ley, y ellos la recitaban. Jesús les dijo, tranquilos chavos, tranquilos, la palabra mata. El Espíritu de Dios vivifica. No podemos jactarnos. ¿De qué nos jactamos? Si algo tenemos, bueno, pues lo recibimos de Dios. ¿Por qué te vas a jactar? Yo cuando llegué al Evangelio, te digo, esa vez que llegué a la iglesia, yo parecía autista. Yo me sentaba en un lugar y de ahí nadie me movía, ahí. Y nomás volteaba y veía y ni hablaba. Yo no sé qué hizo Dios conmigo, que ahora hablo hasta de más, ¿no? Pero en ese tiempo no hablaba nada. Parecía autista. Y Dios cambió mi vida a través del uso de los hermanos. Qué importante fue la iglesia. A veces me pregunto, ¿dónde quedó esa iglesia a la que yo llegué? ¿Dónde quedó esa iglesia en donde yo me refugié? Porque estaba roto, estaba acabado. Y la iglesia me restauró. Dios usó esa iglesia para restaurarme. El día de hoy, ¿dónde está esa iglesia? ¿Tú eres parte de esa iglesia, hermano? No pagues mal por mal. Acuérdate, Dios siempre está viendo lo justo. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. No comas, hermanos. Las comidas y reuniones de los hermanos, vente, vamos a comer, y parece que el menú principal es el hermano fulano, perengano y sultano, ¿no? A mí dame la pierna del hermano fulanito. No, a mí dame el brazo porque me lo voy. ¿Ya viste cómo es? Yo traigo carro nuevo, ya viste. ¿Quién sabe qué habrá hecho, no? Para merecerlo. Cuando en lugar de eso tendrías que gozarte con él, ¿no? Oye, hermano, qué padre está tu carro. ¿Cuándo me lo prestas para darme una vuelta? Oye, está fabuloso, ¿no? Pero tiene que ver con el nivel espiritual, no de él, de ti. ¿Qué tan carnal o qué tan espiritual eres? ¿Y sabes de quién depende tu vida espiritual? No depende del pastor o del predicador aquí. No, pues es que el pastor no me dijo, pues por eso yo no he cambiado. Mientras el pastor no me lo diga, pues yo no voy a cambiar. No es responsabilidad del pastor, es tuya. ¿Por qué crees que hay niveles espirituales entre los cristianos? ¿Dios tendrá acaso favoritos? A veces pensamos que sí, ¿verdad? A veces nos sentimos favoritos unos más que otros. Pero no es que Dios tenga favoritos. Dentro de los discípulos inclusive, ¿te acuerdas? ¿Cuántos eran los discípulos? Eran 12. ¿Pero cuáles fueron los más cercanos a Jesús? Eran 3. Pedro, Jacobo y Juan. Y eran 12, ¿no? ¿Y por qué los otros 8, 9 no eran cercanos a Jesús? Si estaba Jesús para todos y estaba cercano a todos. Pues es muy sencillo, porque los otros no quisieron. No depende de Dios. Dios hizo todo lo que tenía que hacer para darte lo mejor. Y cuando vio que no podías y que estabas perdido y que estabas acabado, mandó a Jesús para restaurar tu vida y para que te cambiara. Y mandó no solo a Jesús, mandó a su Espíritu Santo para que te ayude en cada momento de cada situación que necesitas en tu vida. Y aquí habla del sufrimiento. Claro que sufrimos los cristianos, porque es la segunda parte del versículo 15 al 17. Dice,
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Wow, este es otro reto, adicional a lo que ya traemos, nos sigue echando Pedro. Además tienes que actuar de esta manera, vas a sufrir. ¿Cómo te comportas ante el sufrimiento? Dios no se olvidó de ti, ya lo dijimos, ¿verdad? Y nos tiene que quedar bien claro. ¿Por qué tenemos enfermedades si somos cristianos? ¿Por qué tenemos carencias si somos cristianos? Bueno, son procesos que Dios establece. Y cada uno tenemos una batalla que librar, ¿verdad? Yo no libro las mismas batallas que tú. Tú estás librando otras y también te están causando dolor. Mi trabajo es ser solidario contigo, amarte fraternalmente, ser tu amigo, apoyarte y estar contigo para levantarte si te caes. Si el justo cayere 7 veces, dice la palabra, 7 veces va a ser levantado. Pero necesitamos estar dispuestos a levantar a quien se cae. El diablo se encarga de tirarlos, pero no hagas tú la función del diablo. Tú eres hijo de Dios. No actúes como si fueras hijo del diablo. Perdón por la expresión, suena fuerte, pero a veces así parece que actuamos. Y no lo digo yo, aquí está hablando Pedro. ¿Por qué crees que lo decía Pedro a la iglesia? Porque la iglesia había perdido su identidad, estaban perdiendo su manera de ser. Cuando en los evangelios previos, allá cuando estaba Jesús en el aposento alto, te acordarás, y cuando Jesús estuvo, dice que compartían todas las cosas, y si alguien necesitaba, vendían todo para que el que tenía necesidad no tuviera necesidad, y no parecía que ninguno tuviera necesidad, aunque no tuviera, porque todo lo compartían, eran uno solo. La iglesia se perdió, como a veces nos perdemos nosotros, y Dios no quiere que pase eso. Dios quiere que sigamos avanzando. Había un pastor que predicaba cada domingo en su iglesia y salía de la casa y tenía un vecino que era de esos vecinos bien lindos, ¿no? Que no lo puede uno ver ni en pintura y que le hacía de todo lo odiaba por ser cristiano al pastor. Y el pastor siempre, vecino, buenos días. Y luego le dejaba el carro a la entrada y tenía que salir el pastor rápido y ya se le hacía tarde iba y le tocaba. Vecino, perdón, pero todo no me dejas, y voy a la iglesia. Hasta que quería salir y se lo movía, ¿no? Bueno. Está bien. Ay, lloraba por ahí, Señor, que caiga fuego, Señor, pero no. Señor, tócalo. Y volvió a pasar. Y eso sucedía cada domingo y sabía que salía a predicar el pastor y su vecino sabía y con toda intención hacía eso para dejarlo, ¿no? Entonces un día cuando iba saliendo el vecino, curiosamente se le olvida al vecino dejar su carro estorbando, pero estaba la hija del vecino jugando ahí en la calle. Entonces ya cuando él sale del auto, ya traía todo listo para ir a la iglesia y de pronto ve que la niña se accidenta. Tuvo un accidente fuerte en la bicicleta, se cae y corre el pastor, la levanta, la revisa, se le hacía tarde, chispas, pero bueno, habló rápido a la iglesia, ¿sabes qué? Voy a llegar tarde, por favor empiecen, ahorita llego. Tomó a la niña, la llevó al médico, la curaron y avisó a la mamá de la niña, ¿no? A la vecina, oye, ¿sabes qué? Mira, cuando llegan al hospital, encuentran a la niña y llega el papá. Y veo al pastor ahí, le dice, vecino, perdón, pero mira, tu hija, no te preocupes, está bien, ya aquí está, ya la atendieron, no te preocupes por los gastos, yo ya pagué, ya todo cubierto, solamente espera que te la entreguen y se va. Y se fue el pastor, me retiro porque tengo que predicar. La sorpresa del pastor fue mayúscula cuando el próximo domingo, cuando él se sube a predicar, hasta el fondo de la iglesia, allá lo más recóndito, en la última silla que sale para que salga rápido y no te vea nadie, esa silla estaba sentado su vecino. Y cuando él lo vio se sorprendió y se emocionó y empezó a predicar con más ganas, ¿no? ¡Ay, Señor! Y va. Cuando termina la predicación, rápido se sale el vecino y ya no lo vio. Y volvió a repetirse la misma historia por 3 domingos. O sea, fueron 4 domingos que el vecino empezó a venir a la iglesia. Al quinto domingo, el pastor habla de evangelismo, habla de salvación y luego hace una invitación para que la gente pase y entregue su vida a Jesús. Y para la sorpresa del pastor, su vecino pasa y entrega su vida a Jesús. Cuando él estaba tan emocionado, oró por él y todo, y termina el servicio y corre a abrazarlo y le dice, vecino, qué gusto que ahora seas cristiano. Sí, ya ahora soy cristiano, ya lo entendí. Y le dice el pastor, pero dime, quiero que me digas, ¿cuál de mis sermones que te prediqué durante esos 5 domingos fue el que más te impactó? Digo, para repetirlo, ¿no? Porque estuvo bueno. Dime, ¿cuál de mis sermones fue el que te impactó más? Y el vecino se voltea y le dice, ¿sermones? No sé de qué me habla, no sé qué sea un sermón.
A mí lo que me impactó fue tu vida. Eso es lo que Dios necesita hacer. En medio del sufrimiento, ¿cómo actúas? ¿Das gloria a Dios? ¿Le entregas tu corazón o te lamentas y le reclamas a Dios? Eso tiene que ver con tu nivel espiritual. ¿Sabes por qué Dios permite las crisis en nuestra vida? Para quebrantarnos. Cuando estás fuerte, cuando te sientes bien, tal vez no necesitas tanto a Dios y no te es tan necesario llegar corriendo a casa, doblar tu rodilla y decirle, Señor, te necesito. Porque estamos bien, puede esperar. Dejas de venir el domingo, puede esperar porque pues, hoy me siento bien, voy a tomarme un día y no voy a venir a la iglesia porque está todo bien. Pero cuando andas mal, cuando estás padeciendo, cuando hay crisis, Dios te quebranta tu corazón. Y cuando tu corazón está quebrantado, ¿sabes qué pasa? Tarde se te hace para doblar tu rodilla y decirle, te necesito, ayúdame, te quiero conocer. ¿Y sabes qué hace nuestro bello y hermoso Dios? Nos ayuda. Clama a mí. Él dice, ¿no? Y yo te responderé. Pero clama. Para toda acción corresponde una reacción. Amós dice bien claro, buscadme y viviréis. Si no me buscas, no vas a vivir. Yo tengo la respuesta. Te decía hace un rato, porque hay niveles entre los hermanos. Hay hermanos cristianos a los que tú, hasta te sientas así. Yo cuando encuentro un hermano de esos así, pesados, así, que poderosos, me callo. Y mira que para mí es difícil callarme, porque tengo que escuchar y me deleito en lo que él tiene que decir. Ay, qué delicia escuchar, porque tiene tanta palabra y te habla y te habla y te habla, ¿no? Pero hay hermanos que, Dios santo, nomás lo ves y exacto, le damos la vuelta. Dios te bendiga, hermano, No queremos estar cerca, porque hay ese tipo de niveles entre los cristianos. Dios hizo lo que tenía que hacer por ti, te dio todo lo que necesitas. ¿Alguien no tiene Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Entonces ahí está la palabra. ¿Hace cuánto que no la lees? ¿O cuándo fue la última vez que la leíste? No me contestes, eso es para ti. Pasa muchas veces, como le pasó a este hermano, ¿no? Que el domingo en la mañana estaba peleando con mi amor, es que no encuentro mi Biblia, ¿dónde está, mi amor? Mi amor, pues es que ¿dónde la dejé? No, mi amor, es que aquí la dejé el domingo pasado y no está. Ya se iban a la iglesia y se le hacía tarde. No la había leído en toda la semana, se le olvidó leer la Biblia. Pero ahí está la palabra, la oración. Clama a mí y te voy a responder. Pero si no le buscas, pero si no clamas, pero si no entregas tu corazón, difícilmente va a pasar algo. Y no lo va a hacer el pastor, o va a ser el líder, o va a ser el predicador. Tienes que hacerlo tú. La experiencia de Dios es personal. Dios no tiene nietos, tiene puros hijos. Es que mi mamá es cristiana y pues ella que pida por mí. Es que mi papá es cristiano. A ver, la relación es personal. Yo llegué a la iglesia y un día, de esos líderes bien lindos, ¿no? Yo estaba en el grupo de jóvenes y era pesada el líder de la iglesia y me dice, Luis, fíjate que tú tienes desventajas sobre otros jóvenes. Porque hay jóvenes que nacieron en cuna cristiana y tú no naciste en cuna cristiana, entonces pues siempre vas a tener desventaja respecto a ellos. No sabes qué daño hizo esas palabras a mi vida. Me enojé y me decepcioné de Dios. Y le dije, entonces, ¿qué caso tiene buscarte, Señor? Si siempre va a haber alguien mejor que yo, porque yo llegué tarde. ¿Qué caso tiene entonces entregar mi vida si siempre voy a ser clasificado como el cristiano de segunda? Hasta que Dios me enseñó y me dijo, no, a ver, no es por años cronológicos o no es por herencia, es por entregas que ustedes me conocen a mí. En la medida que tú entregues a Dios, en la medida que tú le buscas, Dios te levanta. Dios no tiene favoritos, pero sí tiene quien le busca más, a quien Él bendice porque se le acerca y porque lo busca. Y entonces este sufrimiento es el que Dios quiere usar para quebrantarte, para que seas instrumento de Él. Romanos 10 habla del proceso de salvación, el evangelismo. 10:14 es bien preciso. ¿Sabes a quién va a usar Dios para predicarle a otra persona? A ti. Pero dice en Romanos, ¿y cómo van a escuchar si no hay quien les prediquen? Dios te va a llamar a ti a predicar. A ver, a veces pensamos que los ministerios en la iglesia solo son 2, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero por favor, pastor, me avisa, ya me perdí, perdón. Solamente tenemos que entender la parte. A veces pensamos que los ministerios solamente hay 2 en la iglesia, el que predica y los que tocan, ¿no? Somos de la élite de los músicos
Y así hasta se paran y todo. Y aquí tocamos acordes celestiales para que descienda la presencia. Perdón por los músicos, Ezequiel, estoy viendo allá a Dani que cantan, aquí chicas que cantan. No me refiero a eso. O predicar. Y pensamos que son los únicos ministerios en la iglesia. Y no es así. Hay muchos ministerios. Estos no son ministerios, en realidad, pues estas son funciones, son servicios que realizan, pero no es un ministerio. Tu ministerio es mucho más profundo y es mucho más de entrega y es mucho más de pasión y cosas que se involucran para los ministerios. Estos son servicios. Pero Dios quiere usarte a ti. ¿Y sabes qué va a pasar? Esos que, ¿cómo sabrán si no hay quien les predique? Dios te quiere usar a ti, a cualquiera de ustedes. Ay, pero yo conocí a Dios ayer. Yo me acabo de entregar, yo todavía ni lo conozco. Lo vas a conocer y Dios te va a usar. Y entonces cuando eso pase, tú le vas a ir a enseñar a alguien, le vas a predicar. Cuando tú le prediques, Él va a escuchar. Cuando oiga, Él va a creer. Cuando crea, le va a invocar. Y cuando le invoque, Dios lo va a salvar. Ese es el proceso de evangelismo. ¿Y sabes a quién va a usar Dios? A su iglesia. Te va a usar a ti en el trabajo, en la calle, en el mercado, en la combi, en donde tú te encuentres. Dios te va a hacer instrumento de bendición. Porque después del sufrimiento, en la última parte del pasaje, habla acerca de la salvación. Y habla acerca de Jesús. Y dice, Jesús padeció. ¿Sabes todo lo que padeció Jesús? No hay proceso de tormento más fuerte y más impresionante que la crucifixión. Los romanos eran un pueblo eminentemente guerrero y desarrollaron técnicas extraordinarias de tortura. Y una de las más sanguinarias, de las más perversas y de las más dolorosas era la crucifixión. Porque era no solamente el proceso de maltratar a la persona, sino exponer al sol y todo lo que implicaba la crucifixión. Hemos visto en las imágenes que aparece Jesús crucificado con un taparrabos y demás. No era así. Cuando colgaban a los condenados, estaban expuestos desnudos sobre la cruz. Y colocaban ganchos en la parte de atrás. Había un gancho que se colocaba en la parte de atrás de la cruz. Y a medida que su cuerpo iba desfalleciendo porque tenía más flacidez por el peso, el gancho se iba clavando. Jesús le despedazaron la espalda, tenía exposición de pulmones en la parte de atrás, estaba hirviendo en fiebre por toda la sangre y las heridas que había provocado la tortura a la que había sometido previo a su crucifixión. Y no conformes con eso lo crucifican. ¿Y sabes por qué? Hubo 2 eventos en donde le ofrecen a Jesús vinagre. Hubo uno de ellos que no lo quiso tomar. Porque cuando ya veían el dolor, fíjate, hasta eso les tocaba el corazón a los romanos, cuando veían el dolor extremo del condenado, le ofrecían una mezcla de incienso y mirra que era un estupefaciente, era un mitigante para el dolor, y se lo daban para que le bajara un poco el dolor de lo que estaba padeciendo. Jesús no lo quiso beber, porque quería estar íntegro, padeciendo por ti y por mí. Entregó su vida, pero porque entregó su vida, dice que al 3er día fue resucitado. Fueron las mujeres y trataron, ¡ay, vamos a ungir a Jesús! Y no lo reconocieron cuando él estaba allí. Pedro lo negó 3 veces, ¿te acuerdas? Y entonces el ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Vayan y díganle a los discípulos. Y a Pedro, hace un apartado especial para Pedro que tiene una connotación excelente, esa preciosa. Dice el ángel, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que he resucitado. Esa es resurrección, es la que nos alcanzó a ti y a mí. Fuimos salvados. Y la salvación es mucho más que simplemente repetir. A veces lo hacemos. Oye, a ver, repite conmigo. Ya le hablamos 5 minutos al Señor, no tiene ni de qué le estás hablando. Y le dice, a ver, repite conmigo la oración. Está bien, tal vez lo puedas hacer, pero no tiene mucho sentido hasta que el impacto del Espíritu de Dios viene a su vida y lo convence de lo que está haciendo. Porque si no se vuelve una vana repetición. Pero el Espíritu se encarga de transformar, de impactar. Esa resurrección fue lo que Dios trajo como bendición para nosotros. Esa es nuestra esperanza. Estamos sufriendo, sí, tenemos sufrimiento y quebrantamiento, sí lo tenemos, pero tenemos esperanza en un Dios que todo lo cambia, que lo va a transformar. Estás en las manos de Dios y lo que está en las manos de Dios nadie se lo arrebata. Él levanta, Él transforma, Él da vida a través de su sacrificio. Y es el que hoy tú tienes para ti. Y es el que te va a levantar y es el que te va a llenar de eso. Que Dios permita que seamos esa iglesia que está pidiendo a través de Pedro. Una iglesia amorosa, una iglesia interesada. Deja la apatía. Pues si no conoces al hermano, pues es un buen momento para que lo conozcas. No te conozco, pero ¿cómo te llamas? Yo soy el labrantil de la iglesia, hola. Y te presentas. Acerquémonos, interesémonos unos por otros. No retengas tu mano para bendecir a alguien que lo puedas hacer. Dios nos ha dado la bendición de tener, pues compartamos con alguien más. Escuché a algunos hermanos porque es que les gusta compartir, les gusta ayudar a alguien.
Esa es la función de la iglesia. Finalmente para eso nos llamó Dios. Aquí no somos jueces de nadie, ni somos perfectos. Todos somos imperfectos. El único perfecto es Dios y está perfeccionando su vida en nosotros a través de la cercanía, a través de tu oración, de tu búsqueda de Él. Pero si tú no le buscas, pasó también con Noé, ¿no? ¿Se acuerdan cuando aquí habla del evento de Noé? Jesús cuando estaba construyendo el arca y nadie le creyó nada. No, ¿qué es eso de lluvia? Aquí ni lluvia hay. A veces hablamos y tenemos que buscar la manera de evangelizar también. No, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. No, tampoco es así, ¿no? Sí es cierto, pero no le lo digas tan duro, ¿no? Porque menos se va a convertir. Tienes que dejar que el Espíritu de Dios te use. Que tu vida sea el mejor instrumento para otros. En tu casa, con tus hermanos. No somos perfectos. Yo soy el hombre más imperfecto que pueda haber. Y si no me crees, ahí está mi esposa, pregúntale. ¿Verdad? Pero hay algo que sí tenemos, que confiamos en Dios. Tu trabajo no es salvar a la gente, entiéndelo por favor. Tú no salvas a nadie. Aunque tengas instituto bíblico y doctorado en teología y doctor en divinidad, no salvas a nadie. El único que salva es Dios. Tu trabajo solo es hablar. Es ser esa voz para que alguien escuche. Y al escuchar tu voz de que hay un Dios bueno, Él crea en ese Dios. Y al creer en ese Dios le invoque. Y al invocarle a ese Dios, Dios lo salve. Y estarás feliz de haber participado en el proceso de salvación de esa persona. Que el mundo conozca a Jesús por ti. Que tu hermano aquí en la iglesia conozca a Jesús, no por la predicación, no por los pastores, que conozca a Jesús por ti. Que vea el amor de Dios a través de ti. ¿Me explico? Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros. Solamente necesitamos dejarnos usar por Él. Y con esto terminamos esta palabra. Quiero leerte esta palabra, Efesios 2. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Efesios, vámonos a Efesios capítulo 2, con esto terminamos, capítulo 4 al 10, versículo 4, perdón. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo estar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es tu misión, esa es tu identidad. Fuiste llamado para hacer buenas obras. Recuerda, eres hijo de Dios. Él te llamó y Él te va a sostener. ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. ¿Y por qué soy su hijo? Porque Él me salvó. ¿Y para qué me salvó? Para anunciar las virtudes de Él a este mundo a través de mi vida. Practícalo con tus hermanos en la iglesia. Cierra tus ojos. Y para orar me gustaría hacer algo. Ponte de pie y busca a alguien de los que estén ahí sentados, no de tu lugar, del otro extremo, alguien que no conoces, alguien que tal vez no tiene tanta familiaridad con él. Ve y abrázalo. Ve y dale un fuerte abrazo y dile: hermano, estoy para servirte y quiero ser instrumento de Dios en tu vida. Hagámoslo, párense por favor, paren todos. Empecemos ahí, es ahí donde empieza la transformación. Que cuando una persona entre por esa puerta donde le sale el hermano Pedro, sea impactado por el amor que nos tenemos y seamos reconocidos así. ¿Ya estás con alguien? ¿Ya tienes listo? No, ahí qué chiste. No, ahí ve con alguien más. Ok. Cierra tus ojos. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios: Señor, quiero pedirte que me hagas instrumento de bendición para mi hermano.
Quiero pedirte que lo ames a través de mí. Quiero pedirte, Señor, que establezcas tu reino en mi corazón para que pueda extenderlo al corazón de mi hermano, a su vida. Señor, que él pueda conocerte a ti a través de lo que yo le muestre de mí. En el nombre de Jesús, Señor, trae bendición a nuestra vida, llénanos, úsanos como instrumentos. Queremos ser esa iglesia que está fortalecida, esa iglesia que tiene la capacidad de mostrar un Dios bueno y amoroso. Úsame, Señor, para bendecir a mi hermano. Úsame para mostrarle que tú eres un Dios de amor. Úsame para mostrarle que estás interesado en cada aspecto de su vida, Señor. Y que la gracia y tu favor nos acompañamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.